Muy buenas tardes, ya miércoles y esta es la hora del almuerzo y de la conversación y el día de hoy tenemos que seguir conversando de algo que ha generado pues una gran expectativa, mucha ilusión y nosotros los periodistas tratamos de encargarnos de bajar a tierra las cosas por lo que dicen los hechos y lo que dicen los tiempos y en este caso hablo del tiempo y los tiempos de la ciencia y del desarrollo de vacunas y lo estamos hablando porque yo quisiera que todos se fueran claros con el proceso de desarrollo de una vacuna que normalmente toma años. Ahora estamos en una carrera contra reloj y hay muchos esfuerzos en todo el mundo. ¿Cómo conocer o cómo entender cuáles son los puntos básicos mínimos, digamos, que debemos exigir como consumidores cuando se trata del desarrollo de una vacuna? Bueno, pues les saludo hasta León, Guanajuato, allá en Guanajuato, a nuestro querido invitado el día de hoy y le agradezco porque además es un hombre muy ocupado. Yo les tengo que decir que esta es una entrevista que quisimos hacer desde el día de ayer cuando se habló de la vacuna rusa, pero desafortunadamente pues no tuvimos la oportunidad de conseguirlo y eso es importante. Así que lo voy a presentar ya, mi estimado doctor, el doctor Alejandro Macías. Él es médico internista, es infectólogo, es catedrático de la Universidad de Guanajuato y, por cierto, excomisionado de influenza. Con todas esas credenciales, bueno, pues claro que estamos listos para escucharlo. ¿Cómo está? Hola Gaby, bien, gusto de estar con su auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Guanajuato, oiga? Pues intensa la actividad de la pandemia aquí en Guanajuato como en buena parte de México. Primero entró la Ciudad de México y ahora estamos entrando a otras ciudades de densidad media, como León, Irapuato, como está pasando Monterrey, Guadalajara, en el sur, Mérida, Villahermosa. Esto va a ser así, primero las de alta intensidad y movilidad, luego las de intensidad un poco menor, luego ya ciudades más pequeñas y al final se va a ruralizar, como está pasando ya en Estados Unidos, ¿eh? Efectivamente, era lo que iba yo a complementar en el comentario que está haciendo. Oiga, quiero pedirle una primera reacción, quizá muy visceral, pero para empezar a ordenar nuestros pensamientos juntos. Vladimir Putin ya vacunó a su hija, esta es la vacuna y esta es la vacuna y quiere anunciarlo al mundo como si ser el primero fuera lo virtuoso de esta situación. ¿Qué opina? Sí, es una lástima que se hayan, digamos, que haya un nacionalismo de vacunas también. O sea, en lugar de que hubiera una contribución internacional, estamos viendo una manifestación del nacionalismo. Por el tipo de gobiernos que estamos viendo. Hay un nacionalismo en los Estados Unidos y hay un nacionalismo ruso que quiere llegar primero. Digo, es emblemático que a la vacuna le llaman Sputnik, porque cuando la carrera espacial les avisaron a los norteamericanos, pongan aguzado el oído porque va a pasar un satélite por sus cabezas en un momento, ¿verdad? Entonces, es emblemático, en lugar de tener una colaboración, estamos en una carrera que además inclusive pareciera que si no se está haciendo trampa, por lo menos no se están llevando todas las reglas, porque es difícil que haya una vacuna tan rápida que ella inclusive tenga un registro y se empiece a usar cuando pareciera que no dan los tiempos para eso. Exactamente, y cuando ya se reconoció que la fase 3 está entrando, apenas está activándose, y en Estados Unidos la fase 3, usted lo sabe mejor que yo, primero es la fase 3 y luego es el registro con la FDA. Acá es al revés. Aquí ocurrió Sí. que anuncian el registro y ahora ahí viene la fase 3 y además es en algunos países de nuestra región. Déjeme le pregunto ahora por la vacuna china. Te presto $1,000,000,000 y ahí te va mi vacuna. Sí, bueno, es que a ver, yo creo que aquí van a haber muchos pleitos, digamos, por dominar el mundo post-coronavirus. Va a haber cambios políticos importantes y obviamente que las potencias quieren reacomodarse y quedar en el mejor reacomodo posible cuando todo esto pase. Entonces, yo no creo que haya también tanta bonomía, tanta gusto por ayudar. Seguramente hay implicaciones económicas en todo eso. Yo lo que creo es que aquí lo que estamos viendo es el problema de que muchos países que tienen competencias tecnológicas no estuvieran también desarrollando sus propias vacunas, porque aquí lo que es evidente es que va a haber más de una vacuna, que va a haber una competencia internacional leal y desleal. Por ejemplo,
Yo creo que la competencia que está haciendo en este momento Estados Unidos por tener todas las vacunas, apostar por todo tipo de vacunas, es de alguna manera desleal, porque dice, yo te pago $1,000 millones. Pues sí, porque tú los puedes imprimir, ¿no? Estados Unidos necesitan más dinero y nomás imprimen más. Eso no lo pueden hacer otros países. Entonces, hay esa lucha que es desleal, que es nacionalista, y yo creo que es una lástima, porque no estamos jalando para donde mismo. Se supone que tendríamos que tener una vacuna que le ayude a toda la humanidad y no quien es el primero y el que se queda, y el que vacuna primero a su población. Eso no debiera ser. No, claro, y ahora estamos hablando de la vacuna, pero le agrego ahora más a su comentario, el Remdesivir. ¿Cuánto pagó el presidente Donald Trump para hacerse con el suministro del Remdesivir y cuánto dejó pues al mundo huérfano de Remdesivir porque se quiso acaparar una cantidad Claro. importante? Estas carreras son pues así o de desleales o de egoístas o de poco éticas, pero eso es lo que está caracterizando la actitud de algunos gobernantes. Ok, el ABC de las vacunas. Y en el caso de la del coronavirus, ¿se sigue el mismo proceso? ¿Cómo nos ordena ese ABC de conseguir una vacuna del coronavirus? Sí, es igual que en todo el mundo debe ser. De hecho, hay convenios internacionales para la investigación. No podemos sustituir, por ejemplo, que decir, es que el presidente Putin dice que ya se lo puso a la hija, entonces quiere decir que tiene confianza. Eso es bueno. Pues, yo lo único que puedo concluir es que se lleva pesado con la hija, ¿no? Porque no se puede hacer las cosas de esa manera. Hay convenciones internacionales sobre la investigación médica. Las personas tienen que firmar un acuerdo, lo que se llama un consentimiento informado. Los protocolos tienen que estar aceptados por comités de investigación. Tienen que haber principios fundamentales de acuerdos. Por ejemplo, se conoce el acuerdo de Helsinki, por ejemplo, y todos debemos plegarnos a esos acuerdos. Entonces, aquí yo creo que evidentemente algunos están brincando los acuerdos internacionales, porque lo primero es estudios en animales, luego estudios de fase 1 en pocas personas, unas decenas, estudios de fase 2 en unas centenas de personas para ver toxicidad, dosis, y finalmente los estudios de fase 3, donde ya se comparan contra un placebo o contra una sustancia inerte para ver las diferencias. Y esos son estudios que, ya los estudios de fase 3 ya no son de decenas ni de centenas, son de miles, de decenas de miles. Y eso no se puede acabar así de rápido. Eso tiene que tomar meses y meses. Yo no veo cómo alguien pueda tener una vacuna antes de finales de este año estudiada, no digamos en producción, porque una cosa es tener la vacuna y otra cosa es tener la vacunación. No existen en este mundo ni siquiera 7,000 millones de frasquitos de vidrio para envasar las vacunas si ya existiera la vacuna en este momento. No, y el tema logístico, que también va a ser un enorme desafío, y las cadenas de frío que tienen que estar garantizándose para que puedan llegar a todos los rincones del mundo. Doctor, déjeme, le hago las preguntas más básicas de una paciente o de una estudiante interesada en explicarle al mundo. Esta vacuna, como cualquiera otra, surge también de lo mismo que es el virus o las bacterias que causan estas enfermedades, y cómo empieza ese trabajo desde que se conoce digamos que el ADN, que fue lo que creo que se compartió por parte de China hacia el mundo. Hablemos de ese ABC inicial. Sí, lo que se compartió, de hecho, este es un virus no de ADN, sino de ARN, de ácido ribonucleico. Se parecen. Nada más que el ADN tiene una doble cadena y el ARN tiene una cadena sencilla. Bueno, los chinos, por ahí de enero 10, publicaron la secuencia. Y entonces en todo el mundo se pudo ver, esto parece ser la secuencia de la proteína con la que el virus se liga a las células. Entonces, de esa manera se pudieron determinar cómo hacer distintos tipos de vacunas. Por ejemplo, la vacuna de Oxford y la de Pfizer son vacunas del código genético, del ARN. Ese ARN lo ponen en un vector o en una capsulita de lípidos, qué sé yo, y entonces lo lanzan para que las células produzcan la proteína, habiendo capturado el código genético. Pero hay también, como las vacunas que está haciendo ahora Rusia, que es un virus de otro tipo, que le cambias el código genético, le cambias la información para que produzca, digamos, la proteína con la que el coronavirus se une a las células, y entonces es un virus que no te va a hacer daño porque es un virus no patógeno, habitualmente, pero expresa esa proteína y entonces ya tú puedes formar anticuerpos y otro tipo de inmunidad, ¿verdad? Esa Hay es la distintos... parte, perdóneme, esa es la parte en la que se dice que se desarrolla un antígeno. Sí,
se está desarrollando como ese antígeno o ese determinante del virus va a producir los anticuerpos. Y hay distintas maneras, ya sea que lances el código genético o un virus distinto al que lo engañas, pues le pones en el código genético el gen del coronavirus, o bien puedes tener coronavirus muertos, inactivos, e inyectarlos inactivos o inactivarlos o disminuir la patogenicidad. Son muchos tipos de vacunas muy diferentes. Pero las que están más avanzadas en este momento son la de Oxford, lo que sabíamos. Ahora resulta que la más avanzada es la rusa. Pero antes sabíamos que la más avanzada era la de Oxford, que es de RNA, de ARN, del componente genético del virus. Pero hay distintos tipos de vacunas. Ojalá llegue a funcionar más de una. Ojalá, y más de una. Entonces, digamos que se obtiene ese antígeno, se aísla y se empieza a poner a prueba, es un poco lo que me está diciendo, se le somete a distintas pruebas. Primero en animales de experimentación, se ve si el animal pues, no se muere con la vacuna, si no tiene efectos graves, si el virus no lo mata. ¿Qué animales, en el caso del coronavirus, qué animales? Sí, pueden ser, generalmente son ratones, ratas, cuyos. Hay, inclusive en cerdos se puede hacer, dependiendo del tipo de... Pero lo más favorecido habitualmente son los cuyos, las ratas, los ratones. No son los únicos, Se tiene que ver que no tenga toxicidad, o sea, que no los mate la vacuna, que produzcan anticuerpos y que no solo produzcan los anticuerpos, sino que esos anticuerpos sean eficaces, sean neutralizantes. Porque, por ejemplo, a ver, estamos dando por hecho que vamos a tener una vacuna, pero, por ejemplo, nunca hemos tenido una vacuna contra un virus de SIDA. A pesar de que puedes producir un virus que haga anticuerpos contra el virus de SIDA. El problema es que esos anticuerpos no neutralizan al virus. Aquí tenemos que ver que produzcan, que formen anticuerpos, que neutralicen, y luego ya, agarras un grupo de unas decenas de personas, lo que se llama fase 1, lo pruebas con ellos, ves que va bien, que no tenga efectos colaterales graves, que se produzcan los anticuerpos, esa es fase 1, luego pasas a fase 2, ya en lugar de decenas ya son centenas, estableces las distintas dosis, cuál es la ideal, cuál es la mejor, ya dices, estoy listo para probarlo masivamente, y ya te vas a la fase 3, ya son miles y miles de personas que pones en una vacuna contra miles que pones en otra vacuna o en un placebo, en una sustancia inerte, y eso pues toma mucho tiempo, porque a veces, fíjate, también debe haber una carrera muy probablemente que tú la haces, por ejemplo, pues es que está muy activo en Nueva York, vamos ahora a Nueva York, llegas, la pones en Nueva York y resulta que desapareció en Nueva York. No, pues vamos a Florida, vamos a ponerlo en Florida, no, pues y la empieza a poner en Florida y resulta que se apagó en Florida, ¿y ahora dónde la ponemos? Entonces tienen que ver en dónde hay buenas probabilidades de que la vacuna llegue y se establezca en una población donde no va a desaparecer la enfermedad en un tiempo para que puedas medir el efecto, porque si no, no lo vas a poder hacer. Es algo muy complicado. Muy complicado, y déjeme agrego algo que he escuchado mucho que tiene que ver con el tipo de COVID-19 que entró a Europa versus el que vimos en China, que al parecer no sería el mismo. ¿Estamos hablando de un virus que está mutando o de qué estamos hablando? Sí, a ver, es el mismo virus, es la misma especie, pero digamos que son clades diferentes, se llaman así, son dos virus que son primos hermanos, pues, pero uno puede infectar un poco más fácil que otro, uno tiene unas determinadas características. El virus que emigró, digamos, de China y cambió en Europa, parece que se transmite con un poco más de facilidad que el que llegó por el lado de Los Ángeles a infectar, que venía directamente de China, porque lo que ingresó por el Nueva York, pues era más bien de Europa, pero al final es el mismo virus y van a responder a la misma vacuna. Es que lo que le iba a preguntar, cuánto la variación de las vacunas que puede haber en este momento en desarrollo tienen que considerar esta diferencia o no la tienen que considerar. Sí. Hay virus muy, muy variables, muy volubles, como el virus de la influenza, que está cambiando casi de un día para otro, y es un virus muy mutante, por eso hay que estar cambiando la vacuna y lo estás persiguiendo, es un juego del gato y el ratón. Pero este virus no es tanto, tiene un genoma muy, muy grande, y sí cambia como siempre, pero no va cambiando a una gran velocidad. Seguramente una vacuna le va a servir a todos. Y yo espero también que no va a ser tan cambiante como la vacuna de influenza, que quizás la cambiando cada año. A lo mejor se necesitan varias dosis, pero al parecer va a ser la misma vacuna. Ok, dicho esto, hábleme de los tiempos de la ciencia. Normalmente, fuera de esto que estamos viviendo, que es el coronavirus, cuando el 21 de enero se dice que hay un paciente en Estados Unidos y ya estamos, ¿a qué? A 12, 11 de agosto, los tiempos de la ciencia,
hasta antes de la fase 1, ¿cuánto tiempo normalmente le toma a los científicos hablar de esto, el antígeno, hacer pruebas con el antígeno, antes de decir me muevo a la fase 1? Años. Habitualmente, o sea, esto es absolutamente inédito lo que está pasando, Gaby. Nunca se ha hecho una vacuna con esta velocidad, nunca. Por ejemplo, la vacuna de ébola, que parece funcionar bien, tomó más de 5 años. En términos promedio, una vacuna toma alrededor de 10 años en su desarrollo. Entonces, decir que aquí a 1 año y ya tengamos algunas vacunas probadas, inclusive en fase 3, es uno de los avances muy importantes de la ciencia, donde uno realmente se sorprende lo que puede hacer la humanidad. Pero hábleme del avance de la ciencia versus el riesgo de los tiempos que son de la ciencia, pero que estamos tratando de forzar por la emergencia. Sí, si alguien no hace un buen estudio de fase 3, por ejemplo, y resulta que la vacuna produce un efecto grave y no lo detectaste porque estudiaste muy poca gente. Por ejemplo, suponte que la vacuna pone grave a una persona de cada 100, ¿no? Y resulta que tú habías estudiado 100 y no detectaste eso, ¿verdad? Entonces, pues no lo detectaste y dices, uno de cada 100 no es mucho. Bueno, pero resulta que cuando ya pusiste 1 millón, pues vas a tener 10,000 afectados gravemente por la vacuna, porque de 1 millón, uno de cada 100, pues son 10,000. Y tú puedes, después de poner 1 millón, te das cuenta que 10,000 pueden tener un efecto grave, como que se deteriore su enfermedad, porque eso puede ocurrir, por ejemplo, en enfermedades como el dengue, eso lo sabemos. El dengue, si la vacuna no funciona bien, puede incrementar el riesgo de que cuando te venga la verdadera enfermedad, tú ya estabas, digamos, con tu vacuna, ya tenías una cierta inmunidad, esa inmunidad no solo no te ayudaba, sino te pone peor. Entonces, eso no lo podemos saber hasta que no se estudien miles y miles de personas. Por eso es riesgoso, digamos, ojalá y que no pase nada, ojalá y que en efecto sea segura, un poco por suerte, ¿verdad? Pero es que no podemos jugar a eso, hay que tener un poco más de certeza. En lo que está explicando, simplemente quiero saber si hay algo que quiere agregar de los dos valores importantes que se hablan de las vacunas. La seguridad, que ya está mencionándola, pero hay algo más que hay que pensar cuando hablamos de seguridad, y la eficacia. Sí, mira, primero es la seguridad, antes que nada. Por ejemplo, que si se le pone a una mujer embarazada no se afecte el producto, no nazca con malformaciones, por ejemplo. Que si se le pone por error o por lo que haya sido, porque se le tuvo que poner, que no tenga malformaciones. Que la gente no tenga efectos graves por la vacuna o que cuando venga la verdadera infección no se ponga peor la persona por estar vacunada. Eso es primero seguridad. Y luego es eficacia, eficaz, que en el estudio demuestre que produce anticuerpos y que esos anticuerpos inhiben a los virus. Eso es eficaz. Pero otra cosa sería la eficiencia, que ya es que una vez que tú lo pones a nivel poblacional, la eficacia es cuando tú lo tienes controlado en el laboratorio. Pero qué tan eficiente es cuando ya lo aplicas a una población, y eso ya incluye otras muchas cosas, desde costos, dificultades para ponerlo, cadenas de frío. Lo que puede ser eficaz en el laboratorio puede ser que a la hora buena no sea eficiente. Entonces, lo primero es la seguridad, luego la eficacia y luego la eficiencia. Todo eso tiene que tener una cadena que toma tiempo y ahora decir que en 1 año va a estar eso es extraordinario. Mucho más decir que en este momento los rusos ya lo tienen completamente, eso pareciera muy difícil. Y yo siempre les recuerdo a nuestros televidentes que en el caso de Moderna, Biotecnológica y otras en Estados Unidos, pues están en esta carrera contrarreloj con multimillonarias chequeras que les ha extendido el gobierno estadounidense, pero estas son empresas que no han llevado a nivel comercial ni una sola vacuna. O sea, en este Claro, gran nunca. experimento se están estrenando, doctor. Claro, pero además, si te fijas, como te decía, no solo el nacionalismo, sino las empresas que no son, como decimos en México, damas de la caridad, quieren ganar. Tú eres experta en eso, lo conoces mejor, yo solamente lo atestiguo. Por ejemplo, tienen un buen resultado e inmediatamente pues lo dicen y las acciones se disparan en la bolsa de valores y la empresa
de valer tanto, ahora ya vale 10 veces. No, no sé, a mí me sorprende todo eso. Tú sabes, eso es mejor que yo. Pero algo que no vale nada, vale muy poquito, en menos de un año ya vale 10 veces. Yo, o sea, yo no sé cómo le hacen. Y entonces también hay mucho rejuego de eso, de manipular la información para satisfacer a veces intereses que no tienen nada que ver con el interés médico, el interés del desarrollo de una vacuna o de un producto, de un medicamento, sino que más bien quiere satisfacer ambiciones comerciales. Lo dijo en algún momento Alan Greenspan y lo voy a usar, la exuberancia irracional que caracteriza ahora estas emociones de, hay vacuna, wow, ¿no? Ayer subió la acción de Moderna Oye, 4%, después 10%, etcétera. a ver, tú sabes mejor eso. Déjame hacerte yo ahora una pregunta, Gaby. ¿Cómo es que teniendo el mundo la peor circunstancia que ha vivido en 100 años, lo que se avecina no lo hemos visto en 100 años? El mundo no va a tener un problema como esto en 100 años, quizás con excepción de las pasadas guerras mundiales. ¿Cómo es que la bolsa de valores ha subido tanto, verdad? Y todo el mundo está tan contento y todos los días las acciones suben. Yo digo, si yo fuera un gran inversor en la bolsa, yo hubiera sacado mi dinero, pero no, está subiendo y subiendo y subiendo. ¿Cómo le hace? Le voy a Como que contar, le voy a mucha contar. lógica. Primero, que no cunda el pánico, esa es la primera cosa cuando uno tiene una inversión. Segundo, hay empresas que se han vuelto esenciales y son las tecnológicas y ahí empieza la fiesta, ¿no? Y ya mire cuánto Jeff Bezos, Tim Cook de Apple y todas estas compañías están aumentando su valor de mercado. Tercero, la especulación que me está usted describiendo en relación con, ahí viene una vacuna y se nos olvidan los tiempos de la ciencia y los médicos y por eso tocamos la puerta de los expertos como usted para hablar de cuál es la realidad y cuál es la exuberancia irracional, ¿no? Y cuarto, el Banco Central, la Reserva Federal estadounidense, está recortando las tasas de interés tan al piso que no hay dónde poner el dinero para ahorrar, que no sea en esto que es la renta variable, con el riesgo de que puede subir y bajar, pero no es lo mismo que ponerle en un banco. En un banco las tasas de interés están en el piso, no dan nada. Así que ahí le van mis 2 centavos de lo que sucede en la bolsa y en esta pandemia sí estamos marcando en inglés el Main Street, desempleo, incertidumbre, todo lo que ya sabe, ¿no? Hambre, pobreza, desigualdad, y el Wall Street, que refleja lo que usted me está diciendo, doctor. Le quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje con el que nos quiere dejar en toda América Latina en relación con estas vacunas? Hay una cosa que yo subrayo y es, exijan a sus gobiernos que sean los expertos médicos los que decidan si esta vacuna es, ahora ya digo, eficiente, eficaz y segura, porque estamos casi que respetando los tiempos de la ciencia, aunque lo quiero poner entre comillas porque no soy médico ni soy experta. Sí, mira, a ver, yo creo que como a nivel ya de piso, a nivel individual, ¿qué tenemos que esperar? Bueno, quisiéramos una vacuna para una de dos cosas, para que tengas menos probabilidades de enfermarte y, como hace la vacuna de influenza, por ejemplo, que si te enfermas no te pongas grave y que si te pones grave no te mueras, ¿verdad? Entonces la vacuna hace una de esas dos cosas. Porque una vacuna como la del sarampión, que hace que casi 100% segura y que eficaz en 100%, no existen esas vacunas, son muy poco comunes. Las vacunas como de este tipo de enfermedades respiratorias son más bien relativas, te dan una protección relativa, van a disminuir la probabilidad de que te enfermes, ¿ok? Y si te enfermas, vas a disminuir la probabilidad de que te pongas grave y acabes en terapia intensiva y te mueres. Bueno, aquí y ahora no podemos apostar a eso, no vamos a tener una vacuna antes de un año. Pero si yo te digo, a ver, ¿qué tenemos ahora, en este momento? Que te reduzca la probabilidad de enfermarte y que te reduzca la probabilidad de que si te enfermas, te mueras. Tenemos esto. Y eso no lo hacemos. ¿Verdad? Y es exactamente, hace lo mismo, ¿eh? Eso te reduce la probabilidad de enfermarte y te reduce la probabilidad de que te mueras. Y sin embargo, la gente no se lo pone. Entonces, es importante que usemos la mascarilla, que usemos el cubrebocas, ¿verdad? En todo espacio público cerrado, que además te cubra bien desde el puente de la nariz hasta abajo. Y esta es una mascarilla comercial. Y por los lados las mejillas. O si tú la quieres hacer en tu casa, como esta, por ejemplo. Pero eso es lo que tenemos. O sea, a lo que voy es que siempre andamos buscando lo que no tenemos. Siempre andamos queriendo lo que no tenemos. Y luego cuando haya una vacuna no nos la vamos a querer poner. Pero aquí y ahora ya tenemos una herramienta muy buena para evitar enfermarse y para que si te enfermas no te mueras. Y se llama mascarilla o cubrebocas.
Aquí ya es lo que tenemos que apostar. Y en el futuro, qué bueno si llega a haber una vacuna que nos permita volver a esa nueva y ansiada realidad. Qué bueno. Pero aquí y ahora, pongamos, esperamos lo mejor de las vacunas, pero mientras tanto, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Ya le estaba diciendo que ya me voy, pero déjeme le pregunto, también el componente de desarrollar inmunidad de rebaño. ¿Apuesta usted está más cómodo con pensar que haya tratamientos y la inmunidad de rebaño? ¿Qué me dice para estos dos temas, para cerrar? Mira, la inmunidad de rebaño va a ser muy difícil porque este virus causa grandes tragedias cuando no dejan más de inmunidad de rebaño del 15 o 20%. Al parecer hay también un grupo de personas, como un 30%, que son ya no susceptibles a la enfermedad, que son resistentes. Y eso ya nos llevaría como a un 45-50 entre los que ya se infectaron y los que no son susceptibles, y probablemente ya haya una inmunidad de rebaño mayor de la que pensamos. Pero no podemos apostar a eso. Quien ha apostado por eso, ha apostado por un desastre, ¿verdad? No podemos decir, es que vamos a apostar a que la gente se enferme para que ya haya inmunidad de rebaño. Esa no es una apuesta seria, no es razonable, es poco ética. Yo creo que quien haga eso simple y sencillamente no está siguiendo ni los más principios, ni lo más elemental de los principios de la ética. Y por último, la otra cosa que le estaba yo diciendo era, si todos se emocionan con la vacuna rusa y la vacuna rusa empieza a mostrar errores, si ya de por sí es un problema generar confianza para que la gente se vacune de otras cosas como la influenza, la Claro. desconfianza global va a ser un gran problema, ¿eh? Claro, si sacamos una vacuna que no es segura, va a causar un enorme daño, no solo a esa vacuna, sino a las otras vacunas, porque además los grupos antivacunas que son muy vocales y muy fuertes en algunos países, por fortuna no en Latinoamérica, no en toda Latinoamérica, pero en los países desarrollados son muy fuertes, muy vocales, están esperando, es más, están queriendo que la vacuna no sea segura, ¿eh? Siempre es. En ese mismo sentido tienes toda la razón, no podemos salir con una vacuna insegura. Pues qué gusto que nos hable de las vacunas y del mundo de las vacunas y nos las compare con otras vacunas, porque no voy a quitar el dedo del renglón, así que casi que lo estoy advirtiendo que le voy a volver a tocar la puerta para que nos ponga un poco en perspectiva lo que se está escuchando en las noticias, lo que pasa en la bolsa en reacción cuando estamos hablando de las vacunas. Doctor Alejandro Macías, le mandamos un abrazo, que esté muy bien y gracias. Gracias, Gaby, por la lección también. Muchas gracias. Hasta pronto.